Estamos en la sección Media Naranja, estamos presentando, como dijimos en el anterior programa para nuestros amigos de YouTube y para nuestros amigos de la Radio Horizonte, porque este programa se emite en Radio Horizonte FM 91.7, estamos también en Facebook, en vivo y en directo, para todo el pueblo, para todo el país, para todo el mundo, excepto Rusia. Estamos en todas partes. En Radio Horizonte, estamos en Facebook, en vivo y en directo, hay mucha gente que nos sigue de ese lado, pero queremos comentarle por qué hicimos esta sección. Que la sección, una vez me preguntaron por qué le pusiste Media Naranja, si ya somos una persona completa. Media Naranja es una sección porque la gente dijo, o perdió, digamos, ese hábito de decir, bueno, ¿por qué hay que casarse? Y seguramente en el trayecto de la entrevista vamos a hablar de esto. ¿Por qué te vas a casar? Bueno, de hecho bajaron las estadísticas de casamientos, o sea, y natalidad también, bajaron por año, digamos, por ejemplo, en 2022 bajaron los casamientos, por ejemplo. Y queremos volver con esta sección, queremos volver a eso, queremos volver a recuperar los valores de antes, algo que se perdió. ¿Por qué se llama Se Buscan Clásicos este programa? Porque también traemos esos valores que se han perdido. Por ejemplo, antes era normal decir estoy de novio, me casé, una casa, algo que hoy no se valora ni se vive. Pero estamos con, de vuelta, mejor dicho, los voy a volver a presentar, porque recién los había presentado, pero los vuelvo a presentar ahora. Estamos con Damián y con Virginia Rapetti. ¿Cómo están, chicos? Dios les bendiga. Hola, Josías, ¿cómo estás? Bien, acá tenemos un ejemplo de que lo hablamos la semana pasada, y otras, no, hace 15 días, en otras secciones, de los opuestos se atraen. Una persona que habla mucho y una persona que no. Bueno, ¿Quién habla mucho? O sea, alguien que es expresivo y alguien que no. Claro. Pero bueno, acá estamos. Un complemento. Un equilibrio. Un equilibrio. Y hablábamos sobre esto, porque una joven me preguntó por qué le hemos puesto Media Naranja si trata de gente completa. Porque Dios une ministerios, Dios une personas. O sea, que vos, por ejemplo, que uno de ustedes dos sea más expresivo o menos expresivo, eso habla también de que uno venía con una idea y el otro venía con otra, y Dios la fusiona y se conocen y se ponen de novio y se casan. Ante la perfección de Dios. Ante la perfección de Dios. Y el propósito. Y el propósito. Bueno, en Génesis dice, por tanto, el hombre dejará a su madre y a su padre y serán una sola carne. Entonces a mí me da a entender, se lo explicaba justamente a esta joven que me preguntaba esto, de por qué. Bueno, está ahí digamos esa respuesta. Así que bueno, pero quiero que hablen ustedes ahora. Ahora quiero que hablen ustedes. Virginia, ¿cómo fue tu recorrido? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo fue tu vida antes de llegar al Señor? Bueno, yo conocí al Señor en el año 2017. Se puede decir que tenía una vida tranquila dentro de todo. Llegué al Señor, la persona que me predicó me acuerdo que me había dicho, yo le decía, pero ¿por qué tengo que ir a la iglesia si no tengo ningún problema? Le decía yo. Y me decía, porque a Dios se llega por dos caminos, o por amor o por dolor, muchas veces. Dice, vos estás llegando por amor, ¿por qué no te pasó nada grave ni algún dolor fuerte que tengas en tu alma, por ejemplo, y llegar con eso? Y bueno, 2 años antes mi hermano había viajado a Italia a jugar a la pelota. También en mi familia nunca no había ningún creyente, él tampoco. Y bueno, su representante de allá de Italia le habló del Señor, él tuvo su experiencia con Dios. Y él me empezó a predicar, tuvo su experiencia, conoció al Señor, se convirtió. Y ahí él empezó a contarme su experiencia con Dios. Y bueno, yo ahí empecé a escucharlo. Y así, bueno, fueron casi 1 año y medio que él me empezó a predicar, a hablar de Dios, a compartir la palabra. Y desde acá, desde Rosario, yo tenía una de mis mejores amigas que empezó a trabajar conmigo. Y un día me invitó a la reunión de jóvenes que nosotros hacemos en la Iglesia Evangélica Misionera Argentina, que se llama Jóvenes de la IEMA. Sí. Había reuniones los viernes. Y me invitó, me acuerdo, en 2017, en junio.
a una reunión. Fui, pero bueno, yo siempre digo que es personal esa experiencia, ¿no? Porque yo fui a esa reunión, pero sin embargo tomé mi decisión un mes después de decir, bueno, voy al templo central a conocer, a ver quién es este Dios del que me están hablando. Y bueno, ahí empezó mi experiencia con Dios, que bueno, nunca más me volví a ir, ni hasta el día de hoy. Nosotros tenemos grupos de crecimiento, empecé a ir a un grupo de crecimiento en ese momento, que es hasta el que el día de hoy estamos yendo. Queremos explicar qué es un grupo de crecimiento. Es un lugar donde, por ejemplo, esto podría serlo, un lugar donde hablamos sobre la experiencia de Dios, sobre cómo Dios transforma las vidas, leemos, abrimos la Biblia, compartimos un momento también de poder expresar nuestros problemas para que la gente, para que estemos orando. Orar es hablar con Dios, encomendarle a Dios nuestros problemas, nuestras situaciones, un Dios que puede hacer las cosas posibles, que puede cambiar las situaciones. Ahora sí retomamos. Para poner en contexto a la audiencia. Eso es entre semana, entre medio de las reuniones. Y bueno, yo ahí entendí cuando tuve mi experiencia con Dios que en realidad yo sí tenía un problema, que era que tenía un vacío inmenso. Uno no se da cuenta de ese vacío que tiene hasta que conoce a Dios, y Dios lo llena por completo. Una experiencia personal de cada uno, y que cada uno puede contar algo distinto en cómo Dios, a veces uno llega porque Dios lo sana de alguna enfermedad, pero esa experiencia que vive cada uno creo que es personal, y que todos también coincidimos en que Dios llena ese vacío con amor. Y bueno, y otra cosa que para mí caracteriza esa experiencia que tuve es que sentí mucha paz. Yo siempre fui una persona tranquila, que siempre me decían que era muy paciente y todo, pero la paz que yo sentía en ese momento era una paz distinta. Y bueno, ahí puedo experimentar y hasta acá, hasta el día de hoy. ¿Cómo, esta pregunta no la hice nunca, cómo en una persona que digamos tranquila, yo por ejemplo todo lo contrario, cómo se refleja esa tranquilidad, por ejemplo, esa paz? ¿Cómo se evidencia, claro? ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo vive una persona tranquila? ¿Cómo decirte? Creo que son dos paces totalmente distintas. Esta paz que te digo que Dios nos da es algo, una experiencia de algo interno nuestro, ¿no? Que uno puede ser muy activo, pero es una paz interna. Y también creo que también eso, bueno, uno lo va desarrollando, obviamente, en el transcurrir del tiempo, en un montón de cosas. Hasta, no sé, cuando alguna vez te ha pasado a lo mejor ir manejando y, no sé, que pasa alguna situación, o en la calle, o que algún compañero de trabajo te responde de una manera y uno quizás responde y dice, yo antes hubiese reaccionado distinto. No quiere decir que uno nunca tenga sus momentos de que, bueno, que tiene sus cosas también, pero en el transcurrir uno va creciendo también, y eso también es una experiencia, creo, personal con Dios, que uno empieza a responder de una manera que antes no lo hacía. Por ahí uno dice, a veces nosotros decíamos mucha mala palabra y es lo que más se evidencia en la forma de hablar, digamos. Bueno, creo que eso es una... Por ejemplo, vas manejando y ves a uno que se adelanta por derecha y le querés decir señor, dame paz. Es como de tomar las cosas, de cómo reaccionar ante las adversidades que hay. Sí, y van a seguir. Y que todos vivimos. No es que uno no tiene más problemas, no tiene más situaciones difíciles, no tiene más... Pero sabemos cómo encauzarlo todo. Bien, y estábamos hablando justamente de que vos sentiste un vacío enorme. ¿Cuál era ese vacío? Yo me di cuenta de ese vacío cuando en realidad Dios llenó ese vacío. Yo no me daba cuenta que no tenía ese vacío. Sí, se podía percibir, porque yo, por ejemplo, tenía una familia bien, digamos, una familia con salud. Nunca tuve un problema, digamos, con mi familia. Más allá que mis papás estaban separados, entre ellos había muy buena relación. Con mis hermanos tengo hasta el día de hoy una relación excelente. Nunca hubo un hecho de violencia en mi casa, tenía una vida tranquila, digamos, en ese sentido,
estudiaba lo que quería, Sí. tenía buenas amistades, pensaba yo hasta ese momento. Y bueno, tenía todo lo que quería, parecía que tenía todo. Cuando uno conoce a Dios se da cuenta que no tiene lo principal, no tiene ese amor, y ahí te das cuenta del vacío que tenés. Yo no me daba cuenta hasta ese momento. Pero en ese momento me di cuenta que, claro, yo por más podía seguir cumpliendo esas metas que yo me ponía, pero nunca iba a llenar ese vacío que tenía, ¿no? Es como que no disfrutás. No disfruto. Tenés todo según tu pensamiento, pero no lo disfrutás. Claro. Claro, tenés, digamos... Siempre te falta algo. Siempre. Claro. Siempre vas a... Siempre Nunca es algo. suficiente. Y fue digo que yo pensaba que tenía buenas amistades. Una de mis mejores amigas en ese momento me preguntó, hasta el día de hoy, por ejemplo, esa chica, por ejemplo, no quiso hablar más conmigo. Okay. Y me dijo, pero yo quiero entender por qué vos vas a la iglesia, si vos no tenés ningún problema. Si vos no tenés problema de drogas, si vos no tenés problema... Y le dije, pero vos pensá, le digo, que en tu vida hay un vacío, vos sabés que está ese vacío. Y ese vacío que tenés vos, lo tenía yo. Y eso es el motivo por el cual yo creo en este Dios, que llena ese vacío. Sí. Y bueno, y yo sé que todo el mundo lo tiene. Todo el mundo que no conoce a Dios tiene ese vacío, ¿no? Capaz que hasta que se dé cuenta, o hasta que pase algo. Claro. ¿Para qué? Claro, porque eso que vuelvo a decir, que a mí me compartieron desde un principio, que uno llega por amor o llega por dolor. Por dolor, Y claro. muchas veces uno no quiere llegar por amor, termina llegando por dolor. Y eso, bueno, no está bueno. Claro. Y esto lo decía mi papá. Me acuerdo que cuando era chico y no teníamos problemas, no teníamos inconvenientes, teníamos esa vida, digamos, casi resuelta. Yo le preguntaba, digo, papá, ¿por qué? Decía, ¿por qué vamos a la iglesia? Y me decía, vamos a buscar de Dios. Y yo me acuerdo que pasaron varios años, y yo decía, buscar de Dios. Y yo era chico, no entendía nada, no entendía, digamos, buscar a alguien que no vemos. Hasta que sentís en tu vida, no me pasó por amor, sino por dolor, en mi parte, que uno necesita de Dios, que necesita ser lleno de Dios. Y puede ser que esté del otro lado, seguramente alguien diciendo que loco, que está, pero nosotros necesitamos a Dios porque tenemos situaciones, tenemos problemas, tenemos cuestiones en nuestra vida que no podemos ni por nuestras propias fuerzas resolver. Entonces cuando hay algo que a nosotros nos excede, ahí es donde Dios puede hacer esas cosas posibles. Pero entonces ahí seguramente quizá tu amiga o bueno, quizá hoy no son amigos, porque se puede... No, sí, no sé, ahora nos seguimos viendo, está todo bien, no tenemos esa amistad de antes, pero bueno, yo le pude compartir mi experiencia y yo sé que en algún momento ella va a querer conocer a este Dios que yo le hablé algunas veces, ¿no? Y que bueno, que sé que todos lo necesitamos, que es para todos, y que está al alcance de todos, ¿no? Bien. Tal cual. Bien, no, seguro, ni hablar. Así que vos llegaste, digamos, por amor y no por dolor a este camino, y las cosas, bueno, empezaron a cambiar seguramente. ¿Cómo fue esa primera vez que vos llegaste a la iglesia? Te dijiste, bueno, decido, bueno, voy a ir porque me están diciendo, tenés que ir, tenés que tener tu experiencia. Bueno, esta amiga que me llevó, en realidad me había invitado a un cumpleaños de nuestra iglesia, a un aniversario. Sí. Que yo me quedé dormida ese día en mi casa. Y ella me dijo, no, te voy a buscar. Bueno, yo vivía en zona oeste, estábamos hablando recién que vivía en zona oeste. Ella me fue a buscar, ella vivía en zona sur, me fue a buscar hasta mi casa, me acuerdo. Y me dijo, no, vos tenés que venir, bueno, yo te busco. Si no vas, te voy a buscar. Si no podés venir, yo te voy a buscar. Ese es un amigo. Y bueno, uno entiende después que ese tipo de amistades valen la pena, ¿no? Cultivarlo. Bien. Y bueno, ahí empezó nuestra pastora en una de las reuniones, compartió esto de recibir a Jesús en nuestro corazón. Y bueno, hice esta oración de fe que siempre nos invitan a hacer cuando no conocemos al Señor. Y bueno, ahí empezó una experiencia y una vida nueva realmente.
a experimentarse todos estos cambios que yo digo en cuanto al carácter, que uno tiene que seguir perfeccionando, ¿no? Pero hay cosas que se evidencian enseguida. Y bueno, y es algo interno también, la experiencia esa que uno tiene. Claro. Bueno, ahora quiero que hablemos sobre Damián. Damián, a ver, ¿por amor o por dolor? Y yo más que todo por dolor también. También fue una vida que llevaba en un descontrol absoluto. Desde la adolescencia y después en donde uno empieza a conocer la noche, que está cree que está haciendo las cosas bien, pero Sí. en un punto te ves envuelto o enredado en toma de decisiones que, como todo, te trae una consecuencia y a veces esa consecuencia de esa decisión te puede costar hasta la vida. Y a mí me predicaron en el 2016 que había una forma diferente de vivir, que Dios tenía algo preparado mejor para mí. Sí. Y yo a todo esto vivía en zona norte, vivía con mi mamá y mi hermana. Y mi papá se fue a Estados Unidos en el año 2000, está en Miami, actualmente sigue allá. Claro. Y yo a todo esto, él fue con el proyecto de ir a hacer dinero para comprar un terreno, porque en el 2000 estaba un poco difícil las cosas en Argentina. Y fue con la idea de comprar un terreno acá, ¿viste? Para todo, para el hogar, para la familia, y de repente él hizo otra vida, en donde nos abandonó de alguna manera. ¿Tu papá? Mi papá, claro. Y bueno, y después en el 2016 me entro a trabajar en una fábrica que era de ropa. Sí. ¿Se puede decir marca? Mira, por ahora nadie nos dijo nada ni no. No, la marca es Alondri, viste, que está en todos lados. Ok. Ahí corta. Ahí está. Y, Así quiere propaganda, tiene que... claro, Sí. claro, otro precio. Bien. No, y bueno, el encargado que estaba ahí me habló de Cristo y bueno, el muchacho tuvo un trabajo intenso conmigo porque yo era una persona que nunca le dije, porque viste, vos tenés personas que le hablas de Dios y que te rechaza absolutamente. Sí. Y otras personas que le hablan de Dios y, mira vos qué interesante, pero no te critican, no te juzgan, no te dicen nada. Vos no eras reacio. No, yo todo lo contrario, mira qué bueno, si a vos te hace bien, me alegro por vos, qué sé yo, Sí. todo bien. Hasta que yo entendí que tenía también falta de perdón por el abandono de mi papá, de alguna forma. Que faltaba perdonar. Y esta persona que me predicaba de Jesús, de Dios, que había otra forma de vivir, Sí. me dijo, mirá, vos tenés que perdonar. Y yo le decía, no, pero vos no sabés lo que me hizo a mi familia, a mí y todo. Y hasta que fui a la iglesia, hasta que un sábado salimos Sí. de trabajar a las 11 y le dije, mirá, Pablo Russo se llama, que actualmente viene también con su familia a la IEMA, a la iglesia. Y fui un domingo a la mañana, 22 de septiembre del 2016, Sí. me acuerdo patente porque fue un día, un antes y un después de ese día, en donde realmente cambió mi vida, Sí. en donde le dije que sí a Dios y las cosas empezaron a obrar completamente para bien, de la forma que estaba viviendo. Claro. Y ese día pasé adelante, recibí a Cristo en mi corazón, me quebranté, tenía como mucha carga, mucha soledad, no tenía esperanza, me he intentado quitar la vida también, en reiteradas veces. Y hasta que tuve un encuentro con Jesús y ahí arrancó la nueva vida, se puede decir. Y hasta acá me ayudó el Señor. Y ahí fue un transcurso de muchas cosas, de amistades que ya no venían a ofrecerme cosas buenas, sino que venían a ofrecerme cosas para la noche. De amistades como de alguna forma en el mundo es como algo normal, che, vamos acá, vamos allá, y uno entiende que después termina mal, lamentablemente. Digamos que estuviste en la noche, intentaste Claro. suicidarte. Claro. Y Y entendí que el único camino es Jesús, que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, Él es la verdad. sí. Y yo digo, bueno, si esta persona me predica a mí, yo tengo que experimentar esto. Y ahí donde me animé, porque es un paso de fe, Sí. porque vos ¿Verdad? venís envuelto en un montón de cosas y decís, bueno, te sentís como un sapo de otro pozo cuando llegás a un lugar santo, porque la iglesia es un lugar donde va gente santa, y que no es que uno tiene que ser santo para ir a la iglesia, no, todo Claro. lo contrario, Dios santifica, Él te llama y Él te ama tal cual sos.
Está muy pensado eso también, de que la gente que, ¿cómo vas a ir a la iglesia Claro. si hiciste tal cosa? Claro. Está muy pensado así afuera también. El tema es también de que es una enfermería, o sea, es un lugar, realmente ahí está nuestro amigo Jerez sacando fotos, póngale silencio, por favor. A todo, póngale silencio. No, está paparazzi. Ya está hablado. Claro. Pero bueno, estábamos hablando de que digamos, uno va a la iglesia para buscar de Dios. ¿Y qué pasaba por tu cabeza el 21 de septiembre? Y yo entendí que había algo mejor para mi vida. Y que Dios me estaba llamando. Y que tenía una mejor vida para mí. Y Él te elige y te escoge. Y te conoce desde el vientre de tu madre y te nombra como profeta para las naciones, dicen en Jeremías. Porque también ahí empecé a llenar mi vida con la palabra de Dios, llené mi vida con la oración, como decía en un principio, el orar a Dios. Y también entendí en el Salmo, el salmista dijo, en el Salmo 73 dice, cuando entré al santuario de Dios comprendí. El fin de ello. Claro, hay uno donde cuando se anima, cuando rompe todos sus prejuicios, donde dice no es acá, no es allá, probá con Dios. La idea es que la persona que no conoce a Dios se acerque a una iglesia. Y se acerque con un corazón sincero, que va a tener buenos resultados. Y va a tener una transformación. No es que un día para otro, pero las cosas van a empezar a obrar para bien en su vida. A medida que le das lugar a Dios. Claro, que tener que ir dispuesto. Dispuesto. Estar dispuesto. Claro. Y yo me acuerdo una vez que contaste tu testimonio de que te habías tatuado también. Claro, y claro, en las tomas de decisiones, como hablábamos en un principio, también llegué a tatuarme todo el brazo izquierdo, Sí. en donde también, como hablaba Virginia, ese vacío que tenía, que qué sé yo, lo podría haber llenado con la noche, tampoco vamos a enumerar todas las cosas que todos conocemos, Sí, pero sí. vacío, el alcohol y todo lo demás. Drogas. Y el tatuaje era como en mí, como algo como que me llenaba momentáneamente. Y era algo que te identificaba con algo. Claro. Y bueno, después cuando llegué a Dios, ya tuve el encuentro con el Señor, en donde el Espíritu mismo traía convicción a mi vida y me decía, no, Damián, esto no está bien, no lo hagas más. En donde yo a todo esto le había dejado pago al tatuador toda la pierna derecha también. ¿A la pierna derecha? Sí, y ahí arranqué la iglesia. Y yo dije, no, ya el Espíritu me está diciendo que no está bien esto, yo tengo que hacer caso, tengo que obedecer. Convencida de pecado. Convencido, eso, es la convicción, algo que pasa dentro de uno y que Te está diciendo no. Claro, Por acá no. es como una alarma en tu interior que dice, pará, frená, calmate, no vaya para allá, y en donde ahí uno escucha y decide qué hacer. Y también va a tener una consecuencia eso. Seguro. Y donde le dije, no, mira, lo llamé al tatuador, le digo, no, no voy a hacer nada. ¿Pero qué te pasó? ¿Estabas convencido? Ya está todo pago, tenés que venir. ¿Cómo le explicás? Claro, ¿cómo le hace entender? ¿Pero de qué era ¿te acordás de qué era el dibujo? No, era, sí, todos dibujos así de, qué sé yo, de la Play, viste, todo cosas que uno se pone a pensar y algo insignificante, viste. Pero vos querías como demostrar algo, como el mundo hace. Sí, que sí. A no mostrar lo que es, se va tapando la gente con Sí. cosas en su cuerpo, Verdad. en su rostro, en un montón de cosas. Y ese es el vacío que tiene la persona que solamente lo llena Seguro. Jesús, Dios. Es la pieza correcta a nuestro corazón, en donde nos sacia, nos llena de plenitud y nos hace vivir una vida gozosa, Sí. libre de todo mal. Y bueno, contabas lo de tu papá que pudiste, digamos. También, sí. ¿Cómo es hoy tu relación con él? Hoy, excelente. Excelente. Nunca pensé que iba a tener esta relación con mi papá. Nunca digamos que uno está bien, fue un desafío perdonarlo, en Sí. el sentido que yo no lo hice, porque yo entendí que era un pecador y entendí que Jesús vino a buscar a todos los pecadores. Él entregó su vida para buscarnos a todos los pecadores y yo entendí que yo era el primer pecador que tenía que ser perdonado. Y si Dios perdonó todo el mal que alguna vez había hecho de mi Sí. ignorancia, yo entendí que también tenía que perdonar a todas las personas, porque experimenté esa parte del perdón. Y tan necesario, porque era como una mochila pesada que la arrastraba
a donde iba y no me dejaba avanzar. Cuando yo pude perdonar a mi papá, ahí se desató algo de bendición en mi vida, de prosperidad en todas las áreas. Bien, y como dijimos, acá es donde justamente, como decía el pastor José María, a veces el dolor y el amor se juntan, pero el amor triunfa. Claro. Y ahí fue donde, bueno, vos tenías, también te empezaste a juntar con los jóvenes, Sí. a relacionarte desde el 2017 para acá. Sí. Yo me acuerdo que varias veces hemos compartido alguna juntada, pero también, digamos, Dios te dio a vos, y a vos, Virginia, también, un servicio. Exacto. Claro, que ahí fue donde nos conocimos. Bueno, a eso quería llegar. Bueno, en el 2020, que empezó lo que fue la pandemia, Sí. era muy reducido el grupo de colaboradores que ayudábamos, ¿no? Se trataba de tener los máximos recaudos posibles, la menor gente posible en los estudios de grabación, hacemos programas nosotros, también como acá, Sí. en el centro. Y bueno, yo en esa época colaboraba en la parte de las cámaras de uno de los programas de la tarde, y Damián colaboraba en la parte de los teléfonos, cuando la gente llamaba para pedir Le tocaba la oración. petición. Y bueno, y ahí nos conocimos, hablando, Claro, charlando. charlando, uno se acerca, conoce y bueno, y ahí uno se enamora también, ¿viste? Sí. Da lugar a enamorarte, porque te llama la atención, primero porque el propósito de Dios es la Sí. familia, Claro. el hogar. Bueno, eso fue algo importante también en mí. Yo siempre decía, no me voy a casar. Ah, Porque decías yo- eso vos. Yo decía eso, porque Yo- por ejemplo... Perdón que interrumpa. te ¿Me puede preparar una marcha nupcial? Bien, ahí está. Siga. Y bueno, eso fue uno de los primeros cambios que fue en mí, que yo entendí que ese era el propósito de Dios en mi vida, en la vida de cada uno. Claro. Dios quiere que formemos nuestra familia, Sí, que tengamos hijos, que prosperemos en ese sentido. sí. Y bueno, eso fue algo que cambió totalmente en mí, Estaba mi pensamiento. como resignada. ¿Pero por qué? Porque yo venía de una casa donde mis papás se separaron desde que yo era muy chiquita y yo Ahí decía, está. yo no quiero eso para mis hijos, yo no quiero pasar por lo mismo. Y bueno, después entendí que Dios hace todo nuevo y entendí que en mi familia, en mi casa no estaba Dios y ese es era el problema. La diferencia. Claro. Nadie dice que es fácil el casamiento, el formar una familia, el conocer una persona. Tiene sus Sí. cosas, no es todo color de rosa. Pero si Dios está en medio, Ujú. ahí está, hay bendición. Ahí Claro. es lo único que hace prosperar una casa, una familia. Y ustedes estaban fue en el 2020, yo pensé que había sido antes. No, en 2020. 2020, Sí. año del COVID, 2019. Ustedes estaban atendiendo teléfonos desde el centro, el Del programa centro de comercial, sí. el pastor de Claudio y Claudia Lázaro. Lázaro, sí, ahí. Claro, ustedes están ahí atendiendo los teléfonos, él atendía el teléfono y vos estabas en cámara. Claro. ¿Y cuándo fue? Porque me imagino que eran dos personas completamente desconocidas ustedes. Claro. Hasta Sí, por ese más o entonces. menos. Yo lo había visto alguna vez, pero no, nunca habíamos hablado nada. No, que salta el copyright, saca eso, Claro. saca eso. No, la producción es así. Bien, Bueno. ahí está. Pero, o sea, ustedes eran completamente desconocidos, o sea, era bueno. No teníamos un grupo en común tampoco. Un grupo en común tampoco. No, nada. Y por eso uno entiende muchas veces que lo que Dios tiene preparado para uno, bueno, yo como hablé muchas veces, Sí, que es te bastante dije ya. que Dios tiene lo mejor. Parece que es como una frase hecha y dicha Una muchas frase veces, hecha, sí. pero es que realmente, porque Mm. Dios como que rompe todos nuestros esquemas, nuestros pensamientos, Sí. lo que nosotros por ahí proyectamos, y te das cuenta que vos decís, no, pero Dios, yo quiero ir para allá, y vos decís, bueno, pero yo ahora no quiero conocer a nadie. Bueno, no, pero yo quiero que lo conozca ahora, te dice Dios. Claro. Y vos te das cuenta que es lo mejor. Lo Mm. mejor, vos con el tiempo te das cuenta y decís, sí, Dios tenía lo mejor para mí. Claro. Y vos, como vos decís, somos dos personas totalmente distintas en muchos sentidos. Y en a personalidades. ver, ¿cuándo fue el día que dijeron, bueno, se rompe el bol, agarramos el bol, lo rompemos, lo tiramos al piso y decimos, se rompe la estructura? ¿Quién empezó la charla?
Y sí, yo, digamos, cuando terminaba el programa te quedaba charlando, hablando un poquito. Ella tiene... Basta, no, basta de cortina, basta que no se puede llevar adelante así. Claro, ella tiene un emprendimiento de postres. Sí. Y en donde ahí me metí por ese lado, ¿viste? Che, está a la venta de los postres, yo para llevarle un postre a mi hermana o algo, y ahí inicié la conversación, ¿no? Bueno, cuestión que nunca me compré un postre igual. No. O sea que fue un falso cliente. Falso cliente, una Un falso... espía. Bueno, y ahí es donde inicié la conversación y empezamos a charlar. A los meses, una vez me invitó a comer. A los meses, claro. Y ahí nos empezamos a conocer. ¿Te gustaría que vayamos así, a comer, así nos conocemos mejor? Bueno, y ahí también es fe que uno tiene. Sí. Y la pone en obra, ¿cierto? Y se ven los resultados positivos. Y contame, ¿pero empezaban siendo amigos o no eran amigos ustedes? No éramos amigos. No. O sea, eran personas que... No, viste que siempre uno dice, pero tienen que ser amigos. Cada uno tiene su experiencia. Cada uno tiene su experiencia distinta. Sí. Claro. Y después con el tiempo vos te vas haciendo como un amigo también, además de tu esposo, de tu amigo. Claro. Pero bueno, no éramos amigos. No eran amigos ustedes. No. Bueno, todo esto pasó el tiempo y en febrero fuimos a un campamento que organiza la iglesia. Sí. En Valle del Lago. Ahí nos conocimos. En un Valle poco del Lago más. fue. Valle del Lago, ahí donde pasaron 5 días. Sí, ahí nos y ahí conocimos. como que está las 24 horas con la otra persona, digamos. Claro, y ustedes ya se venían hablando, habían tomado el cafecito, el postre, Todo. Y bueno, y uno en un momento tiene que tomar una decisión. Creo que cuando uno toma la decisión de decirle sí a Dios, vos le estás diciendo que sí a Dios, no solamente a esa persona, nunca estás preparada para ese momento. Vos siempre decís, pero ¿será ahora el momento? Pero estoy insegura. Sí, o sea, vos tenés que dar pasos en fe. Es como todo, ¿no? Y porque nunca va a ser, para nosotros nunca va a ser el momento. Y eso es avanzar en el propósito que Dios tiene para cada uno también, entender ese propósito y avanzar en base a eso. Bien. Si vos estás orando por una persona que sirva a Dios, que tenga a Cristo en su corazón, que quiera lo mismo que vos, formar una familia, y aparece, bueno, decís, ¿qué hago ahora? Y bueno. Hay tantas oraciones que algo hiciste, ahí está tiene la que hacer. respuesta. O sea, ustedes no eran amigos. No. Y en un momento el que toma la iniciativa, bueno, che, no somos amigos, somos dos personas completamente desconocidas. Vamos a conocernos. Vamos a conocernos. No nos conocemos, vamos a conocernos y vemos. Claro. Y eso fue en Valle del Lago, me contaba. Y un poco nos conocimos ahí y cuando volvimos a los meses nos pusimos de novio. Sí, al mes. 2 semanas. Dos semanas. 2 semanas, 3 de Él marzo, era me más acuerdo. decidido que yo. No igual. esperaste No, mucho, no. se ve. Él ya quería. Y las cosas concretas, Claro. y directo. Mira, No, está yo bien. te quiero conocer para formar mi familia. Claro, él me Bien. dijo así, el primer Toma. momento. Y no es que conocer por mensaje, no, yo te quiero conocer para formar mi familia. Y Totalmente. ahí Chao. también hay un interés que uno le demuestra a la otra persona. Y, Sí. bueno, si hay una respuesta positiva del otro lado, se puede avanzar, ¿no es cierto? Bien. Y hay que dedicarle tiempo, hay que conocer. Y es un trabajo más. Ahora, Es un trabajo. ahora vos tuviste esa decisión a las 2 semanas. Ahora, ¿vos qué contestaste, Virginia? No, que sí. Que sí. No dijiste, bueno, En el hecho de formalizar, porque Claro. ahí formalizamos como novios. claro. No fue, bueno. Y al principio yo di más vueltas. Sí. Fuiste Tuve volviendo. que remar, no él fue tomó- fácil. La Claro, remaste. yo quería esperar un poquito, pero bueno, por eso te digo, uno nunca siente que es el momento. Uno tiene Claro. que, yo después entendí que bueno, hay que avanzar. Ujú. Y Aunque nos experimentar el parezca. respaldo de Dios también. Claro. Claro. Poner en obra la fe también. Sí. Porque, bueno, uno entiende que esto viene de Dios también, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí ustedes empezaron siendo novios, bueno, fue bastante largo, ¿no? El periodo. Y Sí, 10 meses 10 fuimos meses de de novio. novio, 10 sí, meses de novio. 10 10 meses, meses. en Y- donde ahí le propuse formalmente casarme. O sea que tomó toda la Casamiento. iniciativa fuiste vos, Y sí, Damián. está Y el bien. hombre, sí. Y sí, José, así Bien. que anda Bien. preparándote. Bueno, algún día. Estoy como vos antes de Claro, bueno, pensé que conocer. hablando. ¿sabes? No, estoy como vos antes de conocerlo a él, es así. Claro. Bueno, en ella en este caso, ¿no? Bueno, así que, y bueno, y
¿Cómo fue la propuesta? Lo vuelvo a preguntar porque yo ¿cómo fue la propuesta? ¿En medio de un shopping? ¿Cómo fue? Porque ella es muy sencilla, ella, y no quería nada introvertido, de alguna manera, que algo sencillo. Claro. Yo, mi idea que yo iría a un bar y le diría al mozo que le traiga, viste, qué sé yo, una comida, gracias a y Dios algo que así no hizo delante de eso. todo, pero como la conozco a ella, que es humilde, sencilla, fue algo más tranquilo. Reservado. Sí, más reservado. Había ido a comer a mi casa. Fui a comer un viernes, me acuerdo, a la casa de la mamá con ella. ¿Fuiste a pedir la mano? No, estaba re No, nerviosa, estaba no nervioso, comió estaba casi. nervioso, Yo, ¿qué le pasa a realmente. este Y porque chico? era algo para toda la vida. Claro, no dejaba la campera. Ah, Tenía la campera puesta. Que me tenía el Porque anillo. tenía el anillo acá en la campera, viste, que en cualquier momento venía la propuesta. Pero escúchame, ¿cuándo fue eso? ¿Hacía frío o hacía calor? Frío. Sí, estaba medio fresquito. Estaba fresquito, no sé, noviembre. Sí, hace un año atrás más Claro, aproximadamente. más o menos. Esta Esta fecha, fecha, más o sí, menos. hace un año. Claro, estaba haciendo calor y el tipo, ¿no te querés sacar pera? No, no. Y porque tampoco quería que se me caiga el anillo. ¿viste? Tenía la Igual. mano en el bolsillo, Claro, tipo... estaba acá en el bolsillo, viste que cualquier movimiento de Mac quedaba re No mal. sea cosa que se arruine la sorpresa. Bueno, Claro. Bueno, yo bajé a abrirle. claro, ella Sí. bajó a abrir en la puerta de la casa. La Porque salida. vivía en un edificio, Sí. bajamos por las escaleras, bajé con mi perrita, me acuerdo. Upa. Sí, ella estaba ahí con la perrita y en donde le digo, pará, te quiero decir algo. Se puso seria la Vos sos cosa. serio, ¿viste? Ah, te pusiste Sí. serio. Entonces ahí Todo el control. saco el anillo, ¿viste? La alianza. Sí. Y le digo, mirá, le digo, yo no me acuerdo exactamente, pero fue algo así, algo como diciendo, yo realmente quiero formar mi familia con vos, ¿te Con vos. gustaría casarte conmigo? Marcha nupcial. Y ahí quedó ahí. Yo quedé helada con la No, perra, no se yo la no esperaba entendía ella. nada. Te aviso. Y claro, y me dice, no me sí, le dije. Y no me responde. Fue Sí, sorpresa. sí. Y ahí, Me bueno, quedé choqueada. Y bueno, y ahí así fue. ahí empezó. Claro, o sea, fue. Vos, pero ahora te pregunto, vos no tenías ganas de saber nada. Pero vos, Damián, ¿estaba igual o Yo sí, vos estabas ya decidido, bueno, me voy, me mando de una, ya está? Y ya estaba bastante avanzada la cosa en donde me animé a hacer esa propuesta, ¿no es cierto? Ujú. Ya me di cuenta que de su lado también iba a haber, teníamos el mismo proyecto de la familia. Claro, ustedes ya habían hablado de ese tema antes cuando estaban. Toma, te paso el teléfono. Rita pidió oración. No, ahí en ese momento no. Juana pero- también acá. En ese momento no, pero cuando nos empezamos a conocer, sí, esas Sí. cosas las hablá y las dejá claras desde un principio. ¿Vos Claro. cuál es, o sea, qué es lo que vos querés conmigo también? Yo Claro. eso le dije. Sí, sí, ella Ok. también, claro. Y ahí también estuvimos muy cerca del pastor Germán Barrio, Sí, que sí. nos guió muy de cerca, Mm, nos ayudó, nos respaldó en un montón de cosas, nos aconsejó. Germán. Fue muy Germán. importante para Sí, muy la importante. relación. Lo es. Mm. Bien. Bueno, así que esta es la vida de. Bueno, después se casaron. En enero del 20... Este hace año, 7 meses. este año, en 2022, en enero nos casamos, nos fuimos de luna de miel a Bariloche y volvimos y bueno, ya pasaron 7 meses. Barilo. Claro. Y ya hace 7 meses. 7 Pasa meses. volando. Se pasa volando. Bueno, y ustedes que. Pará, pues me olvidé de preguntar. ¿Vos cuánto tenés, Damián? ¿Cuántos años? Sí. 30 años. 30. ¿Vos 32. 30. ¿Vos sos más grande que él? Te la puedo creer. Me parece, ¿no? Exactamente. Por 2 años, o sea, claro, Sí, es es mayor. poca la diferencia. Época. Mirá. Bueno, ¿quieren decir algo más antes de que la gente se... No, alentar a la gente, a todo el que escuche este mensaje, que realmente Dios quiere con cada uno lo mejor. Ujú. Y es ahora que empieza un día que uno conoce a Dios, sigue con una familia Sí. y sigue. Es un propósito eterno el que tiene con cada uno. Y vale la pena, Claro. la pena la vida con Dios. Dios te llena, como decía él, de gozo y te da una familia, te da una nueva vida, que uno Claro. no tiene ni pensado esa nueva vida, ni en mi sueño, ninguno de mis sueños estaba No, pues te cambia todo el casarme, camino. claro. Vos tenés un camino y te Exacto. lo cambió todo. Te cambió todo. Claro. Bueno, chicos, les agradezco por haber estado. Un Y placer. como decimos nosotros siempre, que las canciones tienen historia,
pero los amores también tienen historia. Y aquí estuvieron tanto Virginia como Damián contándonos su experiencia aquí en Media Naranja. Bueno, les agradezco por haber estado. No, gracias por la invitación y para lo que necesiten, cuenten con nosotros. Bien, y como decimos siempre, pasen la bendición. Así que bueno, sí. bien, vamos a un pequeño intermedio y ya venimos.